1. Mejor si las hermanas en el negocio ya dejen de vender mientras predicamos la palabra. Ya después de la palabra vendan lo que quieran vender, pero ahorita respetemos la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Tiempos proféticos, tiempos que se están cumpliendo tal y cual los apóstoles, los profetas y el mismo Cristo lo profetizó. ¿Lo tiene usted? Primer libro de Samuel, capítulo 3 y su versículo 1. ¿Estamos, verdad? Ok. Dice su Biblia, en el nombre de Jesús, dice así: el joven Samuel, que dice, ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice su Biblia? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué más? Y no había visión con frecuencia. Siéntese, hermano. Si hay amigos en medio nuestro, bienvenidos a este lugar. Pastores, predicadores, siervos amados, yo sé que tal vez hay gente que tiene mayor conocimiento y mejor capacidad, posiblemente que la que Dios me ha dado, pero a mí se me dio este privilegio de compartir la palabra de Dios. Siempre he dicho esto y lo he enseñado. Cuando usted me quiera invitar a predicar, por favor, si quiere invitarme, a veces me preguntan, me dicen, siervo, ¿cuáles son las condiciones? La única condición, reciban la palabra. Pero eso de que, mire, hermano, traiga un mensaje evangelístico, hermano, yo no entiendo por qué la gente toma la idea de que tiene que ser un tema evangelístico. Y no estoy diciendo que no se puede, sí se puede. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces los versículos que toman para predicárselos al amigo son versículos que no fueron dados para el amigo, sino son versículos que fueron dados al mismo pueblo de Dios que estaba torcido delante de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el versículo que toman para predicarle al amigo? Isaías 1:18. ¿Se acuerda que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta? Señor, discúlpeme, ese versículo Dios no se lo dio al amigo, ese versículo Dios se lo dio al mismo pueblo de Israel que había caído en la apostasía, que se había apartado de los estatutos, de los decretos de Dios. Así que, mi amigo, si muchas veces el amigo no se convierte por tanta gente torcida que está dentro de las iglesias, por tanta gente hipócrita que está dentro de las iglesias, y entonces el amigo se va a convertir cuando vea que usted y yo ya nos convertimos delante de Dios, porque su testimonio y mi testimonio dice más que 1000 palabras. ¿Cuál es el otro versículo que toman para predicarle al amigo? He aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Discúlpeme, Señor, ese versículo no es para los amigos. Ese versículo Dios se lo dio al pastor de la iglesia, y que el pastor de la iglesia era el que estaba caído de la gracia de Dios. Amén. ¿O acaso no dice, escribe al ángel de la iglesia? ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿para quién es ese versículo? Para el pastor que estaba caído de la gracia de Dios. Así hay pastores hoy en día que están caídos de la gracia de Dios, están pastoreando, están al frente de una obra, pero como Dios le dijo a ese pastor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es que un pastor, cuando ya está muerto, ya no hace nada, lo único que hace es apestar dentro de la iglesia. Pero el pastor que está vivo reprende el pecado, señala el pecado, corrige con la palabra, exhorta con la palabra. Hoy tomo este capítulo y este versículo de la Biblia porque Dios nos quiere hablar a nosotros. Iglesia, he enseñado en algunas ocasiones que hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, es inevitable que en la iglesia haya trigo y cizaña. Eso es inevitable.
En la congregación donde Dios me permite pastorear, es una congregación muy grande, pero por más que se predica, se reprende y se corrige, siempre hay cizaña dentro de la iglesia. Inevitable que en la iglesia hayan ovejas y hayan cabros, inevitable. Siempre tendrán que estar los cabros presentes, al igual que las ovejitas presentes. Eso es inevitable. Pero iglesia, sí podemos evitar ser la cizaña de la iglesia. Sí podemos evitar ser los cabros de la iglesia. Sí podemos evitar ser los hipócritas de la iglesia. Y podemos ser la gente que Dios quiere, la gente que Dios busca y la gente que un día heredará el reino de los cielos. Como dijo Walter Lepi, ahorita ya van a empezar los caras de limón. Bendito sea Dios. Ya van a empezar los carotones ahorita. ¿Y sabe qué es lo más triste? La semana pasada prediqué un tema, y el tema que prediqué fue de que en los últimos tiempos nos van a aborrecer por causa de la palabra. Pero le pude enseñar a la iglesia que la gente que nos va a aborrecer no es la gente que está afuera, es la gente que está dentro, es la gente que supuestamente ya conoció a Dios. Y eso fue lo que Cristo le dijo a los judíos en el capítulo 8, versículo 39 de Juan. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren hasta matar porque mis palabras no caben en ustedes. Pero ¿por qué le dijo Cristo? Porque ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque mis palabras no caben en ustedes. Es que el hijo de Dios no se enoja, el que se enoja es el hijo del diablo, porque sabe que está torcido y se le está señalando el pecado que el diablo ha metido en él. En este caso vemos algo que estaba pasando. Vemos, hermanos, un ejemplo, no solamente un ejemplo, sino vemos cómo el Antiguo Testamento es descriptivo del Nuevo Testamento. Es decir, que se escribieron cosas en el Antiguo Testamento para que se cumplan en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí el problema que había. Y el problema que había, que la palabra de Jehová estaba escaseando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no había la verdadera palabra, ya no se predicaba el verdadero mensaje. Y es que cuando ya no hay palabra, dice el versículo, tampoco hay visión. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Por qué cree que hoy en día ya no hay visión en la iglesia? La visión es corta. Cuando ya no hay palabra, ya no hay visión. ¿Por qué cree que hoy en día muchas veces nosotros, los pastores, nos enfocamos más en tener un templo precioso? Y no estoy diciendo que es pecado que se construya un templo. Necesitamos una casa de oración para congregarnos ahí. Necesitamos una casa de oración para que nos reunamos ahí. Pero cuando ya no hay visión, al pastor no le importa la gente que está dentro. Lo que a él le importa es tener un bonito templo, aunque la gente que está dentro son puros huesos secos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! El pastor se enfoca en tener el templo más precioso, aunque los que están adentro no son ovejas, sino son un montón de cabros que están pastoreando, porque no hay visión. A él no le importa que la gente esté bien delante de Dios, a él no le importa que las ovejitas estén rectas. Al pastor lo que le importa es que haya buenas ofrendas, es que haya buenos diezmos. Pero aquí no hay de esa gente, esa solamente es en otro lugar. Aquí hay pastores que fueron puestos por Dios, y el pastor que fue puesto por Dios predica la palabra, reprende el pecado. Si le diezman o no le diezman, él no fue puesto por diezmo, él fue puesto por Dios. Y de que Dios lo mantiene, Dios lo mantiene. Porque dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es para suplir todo lo que yo necesite. Déjeme que le explique algo. He recibido varios comentarios negativos. Y muchas veces me dicen, pastor, ¿y usted por qué le tiene odio a los pastores? ¿Por qué le da duro usted a los pastores? No estoy loco, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por misericordia y voluntad de Él, yo también soy pastor. Y tengo un rebaño que Dios me ha encomendado. Y todos los muchachos que usted miran de la agrupación, por misericordia de Dios, todos son miembros de la iglesia, donde Dios me permite pastorear. Todos
pastores, ni tampoco ataco a los siervos de Dios porque no estoy loco. Tampoco atacamos a las mujeres porque no estamos locos. Tampoco atacamos a los músicos porque no estamos locos. ¿Sabe qué es lo que atacamos? El pecado que el diablo ha metido en los pastores, el pecado que el diablo ha metido en las mujeres, el pecado que el diablo ha metido en muchos ministros de alabanza. Eso es lo que atacamos, eso es lo que atacamos. Ya no había visión, porque la palabra se había terminado. La visión era corta, hermanos. Pero no solo eso, dice que la palabra de Jehová escaseaba. Es decir, ya no había palabra, ya no había, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Vuelvo, repito, el Antiguo Testamento es descriptivo del Nuevo Testamento, porque Pablo remata allá adelante en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo dice que en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos de la carne. Y la gente, dice la Biblia, va a apartar el oído de la verdad para volverse a cuentos, a fábulas o a cuanta historieta que existe en esta tierra. Y ahora estamos en esos tiempos finales que la gente a la verdadera palabra le llama crítica, a la verdadera palabra le llama juzgar, a la verdadera palabra le llama metiche. Pero no se preocupe, porque dijo el profeta Isaías: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Ya la gente no quiere escuchar estos mensajes. Les aseguro que si hubieran hecho un anuncio que el apóstol o que el profeta Julanito o Menganito iba a estar en este lugar, aquí estaría toda la gente amontonada. ¿Ve usted? Porque iban a venir a que el profeta le dijera: hijo, este es tu año de victoria. Hijo, este es tu año de bendición. Hija, este es tu año de prosperidad. Al diablo con esa basura. La prosperidad no es que estemos en contra de la prosperidad. La prosperidad es de Dios. Pero hoy se han levantado maestros predicando una prosperidad falsa, una prosperidad contraria a la palabra de Dios. Y los profetas no enseñaron eso. Los apóstoles no enseñaron eso. Los apóstoles le dijeron: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto viene por añadidura. El apóstol Pablo dijo: si es que ya resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de esta tierra. Porque Cristo fue más claro cuando dijo: porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Ya la gente no quiere escuchar esta palabra, hermano. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde la gente ya no quiere recibir la verdadera palabra. Muchas veces dicen, hermano, muchas veces se levanta la iglesia y dice: vamos a hacer campaña. Y dice el pastor: ¿y a quién van a traer como predicador? A Carlos Rivas. No, cuidadito. Cuidadito me traigan a ese hombre. Ese solo viene a insultar. Ese solo viene a maltratar a las ovejitas. No seas bruto, hijo del diablo. Esta palabra no es ofensa para las ovejas. Esta palabra es ofensa para los cabros que están en la iglesia. Pero para las ovejas esto no es ofensa. Esto es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Pero ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar por qué la palabra había escaseado. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Sabe por qué la palabra había escaseado? ¿Sabe por qué el sacerdote Elí ya no quería predicar esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque tenía cola que le pisaba. ¿Aló? ¿Aló? Dígale al que está a su lado: ¿cómo vas a reprender el pecado si tienes cola que te pise? Dígale. ¿Cómo le vas a decir
decir a la mujer de tu hermano que no se ponga pantalón si tú eres el primer sinvergüenza que permitas que tu mujer se ponga pantalón? ¿Cómo le vas a predicar a la mujer del vecino que le diga a su hija que no se pinte la cara cuando tu hija está peor que una payasa? ¿Cómo vas a predicar esa palabra si tienes cola que te pise? ¿Cómo vas a predicar que no hay que ir en contra o a favor de las corrientes del mundo si tú eres un mundano que estás infiltrado dentro de las iglesias? ¿Cómo vas a predicar en contra del pecado si eres un mundano que te has colado en la iglesia? Hace unos días vi un pastor por ahí que decía: yo quisiera ver a Carlos Rivas frente a frente y bajarlo del púlpito. No se animes, dijo el diablo. Le aseguro que ni bien se acerca a mí y ha quedado engarrotado de la presencia de Dios. Porque conmigo te puedes meter, pero el que está con nosotros mayor es que el que está en contra de nosotros. Así que, predicador, no calles esta palabra, porque si callas, Dios te lo demanda. Y acuérdate que los cobardes no entran al reino de los cielos. Yo creo que aquí hay gente que es mayor de edad que yo, pues yo me creo joven, pero creo que aquí hay gente que es mayor de edad. Estoy hablando de gente que tiene 50, 60, 70 años. Yo creo que los hermanos que tienen ya más de 60 años, o algunos que tendrán 50 años, sabrán que no es mentira lo que voy a decir. Pero 20, 30 años atrás, hermanos, la doctrina era sana, la doctrina era pura. Al pecado se le llamaba por su nombre. Lo que era pecado, y lo que no era pecado, no era pecado. ¿Cierto o no cierto? Los pastores eran hombres estrictos. Los hombres de Dios no permitían, hermanos, sinvergüenzadas en los templos. Los hombres de Dios no permitían que la mujer viniera al culto con la falda arriba de la rodilla. Los hombres de antes no permitían que las mujeres entraran al templo pelonas, bendito sea Dios, o depiladas o con la cara pintada. No lo permitían. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que murieron estos viejos y la juventud que hoy viene para arriba. ¿Sabe qué dice la juventud? Es que esos mensajes, hermano, eran los mensajes de antes, los tiempos de Tatalapo, en los tiempos de Tecumumán. Ahora ya no, hermano. Ahora estamos en el siglo XXI, donde usted sabe que la juventud, mire usted, la juventud aquí y la juventud allá, váyase al diablo con su mentira. Mire, hermanito, ¿sabe por qué? Porque a mí no me importa si la juventud está en el siglo XXI, 22, 23, 24, 25. A mí esta palabra me dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el Cristo que predicaron los profetas, el Cristo que predicaron los pastores hace 30 años, es el Cristo que predicamos nosotros. Aleluya. Cristo no ha cambiado. Quien cambia la doctrina es el hombre. No, dices que usted sabe, hermano, a la juventud hay que traerle hasta payasos para que se entretenga. Y mire usted, hay que llevarlos al campo de fútbol para, usted sabe, hay que ganar alma. Hermano, qué bonito nombre. ¿Cómo es que se llama la juventud de este lugar? Ganando almas para Cristo, ¿verdad que sí? Qué precioso nombre. Pero ¿sabe qué fue lo que Cristo le dijo a los fariseos? ¿Sabe qué fue lo que Cristo le dijo? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y cielo por ganar un alma, y una vez que la ganan, la hacen dos veces hija del mismo infierno! ¿Y sabe qué significa eso? Que rescatan un alma del mundo para meterla a la iglesia, pero la siguen mandando al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya no está allá afuera. Muchas veces el mundo está dentro de la iglesia. El mundo se ha metido en la iglesia y se cumple lo que dice Jeremías 15:19, que el mundo se convierta al evangelio y no el evangelio al mundo. Pero hoy está diferente. En vez de que el mundo se convierta al evangelio, el evangélico se convierte a los mundanos. Y lo sacan del mundo, lo meten a la iglesia, pero lo hacen dos veces hijo del infierno. Aquí el muchacho es presidente de la juventud, pero también es capitán del equipo de fútbol. ¿Aló? Puro rojo, hermano, dice, puro rojo. Y más rojo vas a caer en el infierno si no te arrepientes. Puro crema, hermano, puro crema.
En Flores hay una iglesia endemoniada, y digo el nombre, Príncipe de Paz, si quieren que me demanden, donde ya tienen hasta equipo de los rojos y no sé qué tanta cosa, el equipo que sale en la televisión de combate. Si he escuchado esa basura del diablo, donde los hombres salen en calzoncillo, en boxer, no sé qué tanta pornografía que sale en esa basura. Mire hasta dónde ha llegado la iglesia. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no hay palabra, porque no hay palabra que reprenda, porque no hay palabra que corrija. Y es que dice Proverbio que donde no hay palabra, dice que el pueblo va rumbo al barranco. Hágame un gran favor, hermano. Yo no sé si la palabra lo tiene así, pero gloria a Dios por eso, hermano. Pero en lo que yo me tomo un poquito de agua, dígale al que está a su lado: todo aquel que se enoja no es hijo de Dios, es hijo del diablo, dígale. Ya no había palabra. El sacerdote ya no quería enseñar. ¿Por qué? Porque tenía cola que le pisara. Dice la Biblia que sus hijos de Elí, hermano, adentro del templo, dice que se acostaban con las mujeres adentro del templo. Hermano, mire hasta dónde había caído ese pueblo, que adentro del templo se prostituían, se corrompían, hermano, estaban fornicando. Y el sacerdote Elí sabía que en Deuteronomio hay una ley que decía que cuando el hijo del sacerdote empezara a fornicar, dice que lo sacaban a la ciudad y lo mataban a pedrada o le prendían fuego. De esa manera el pecado se agotaba, y el sacerdote sabía que sus hijos eran reos de muerte, que sus hijos habían caído en pecado de fornicación, pero no hacía nada. Al contrario, la palabra le escondía, la palabra le escondía. Pero eso es lo importante, que cuando uno calla la palabra, Dios levanta a otro para que predique la palabra. Si tú callas la palabra, no te preocupes, Dios levantará una mujer, si fuera posible, para que predique la palabra. Si tú callas la palabra, Dios levanta un niño para que predique la palabra. Por eso a mí me da risa cuando miro supuestas mujeres que son profetas, profetizando en pantalonadas, pelonas como que fueran gallinas. Esas gallinas, ¿cómo le llaman? Pelucas, que solo tienen el pescuezo pelón y un poco de pluma en la cabeza. Me da risa cuando miro a esas mujeres pelonas, empantalonadas, pintarraquilladas, predicando o profetizando. ¿Y sabe por qué me da risa? Porque si Dios usó una burra para que le predicara a Balaam, no puede usar a otra burra en estos tiempos para que también hable la palabra. Pero que tú prediques la palabra o que la gente predique la palabra, eso no es garantía de que va al reino de los cielos. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios. Pero Jesucristo le dirá: no los conozco, apartados de mí. Porque el cielo no es para gente que predica o canta bonito, el cielo es para gente que escucha y obedece la palabra de Dios. ¿De qué sirve que tú la prediques, pero si no la vives? Es como aquellos que cantan pero no viven lo que cantan. Y dice Deuteronomio 32, 21 que la alabanza que cantamos va a ser testiga en nuestra cara en el día del juicio. Es que lo que se canta se tiene que vivir, hermano. Yo he escuchado un montón de cantantes hoy en día y lo he enseñado en varias ocasiones. Yo creo que usted ha escuchado esa alabanza que cantan, que dice que vivo por fe, y qué bonito cantan que viven por fe. Pero mañana invítelo a cantar a una campaña a ver si es cierto que vive por fe, a ver si es cierto que está viviendo. No, hermano, es que mire, mi carro no camina con agua. Pues ¿quién te dio carro? ¿Acaso que con carro saliste de la matriz de tu madre? ¿Verdad que no? ¿Acaso no salimos desnudos del vientre de nuestra madre? Si Dios te dio carro, Dios te va a proveer para que le eches gasolina a ese carro. Si Dios te dio un grupo y se quema, Dios va a proveer para que se repare ese grupo, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Trompetistas, guitarristas, pianistas, baterillistas que solo por sacar un culto
300, 400 quetzales por horas. Prostitutos, hijos del diablo. Cara de limón. Elí se daba cuenta del pecado, pero se hacía el tonto. Ahí tenía el pecado dentro del templo. Eso está pasando hoy en día. Muchas veces el predicador, el evangelista, el pastor se da cuenta del pecado que está dentro de la iglesia. Se hace el tonto. Lo que quiere es que le llenen el sobre de plata. Lo que quiere es no meterse a problemas con la gente. Y te voy a decir una cosa, predicador: si tú no reprendes el pecado, vas a quedar contento y feliz con toda la gente. Es más, hasta el diablo va a estar contento contigo. Pero en el momento que tú te pares en un altar y empieces a señalar todo tipo de pecado que se vive en las iglesias, ahí va a empezar el problema. Pero no te preocupes, aquí no estamos para quedar bien con la gente. Aquí estamos para quedar bien y para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. No calles esta palabra, predicador. Si te quitan el privilegio, vete para otro lugar y predica esta palabra. Porque eso es lo que pasa, que cuando Dios levanta un hombre a predicar, ¿sabe qué dice el pastor? Ya no me le den privilegio a ese hombre. Ya no me le den privilegio, porque este me va a correr las ovejas. Este me va a dejar sin oveja. No. Las ovejas no se van. Los que se van son los cabros. ¿Sabe por qué? Porque las ovejitas, dice la Biblia, que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Cuidadito me le den privilegio a ese hombre, dice, porque ese me va a dejar sin gente. Estos pastores es mejor, hermano, yo creo que estos pastores mejor hay que ponerle faldas y mandarlos a vender tamales. Aunque yo creo que la falda les queda re grandísima todavía. Porque hay mujeres que tienen falda y predican la palabra con poder y autoridad. Hay hombres que tienen pantalones y no llegan ni a mujeres, hermano. Ya no había palabra, iglesia. El sacerdote ya no quería predicar la palabra. Hoy estamos en tiempos finales, hermanos. No se preocupe, ya voy terminando. Estamos en tiempos finales, donde hay una profecía preciosa que la profetizó Joel, y el apóstol Pedro la terminó de rematar en el capítulo 2, versículo 16 de Hechos, cuando dijo el profeta y el apóstol que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre siervos y siervas, sobre ancianos y niños, y aún sobre jóvenes, para que profeticen. Y estamos en tiempos finales, donde Dios tiene que levantar niños, tiene que levantar jóvenes, tiene que levantar mujeres para que prediquen esta palabra. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que mientras Dios levanta hombres para que prediquen esta palabra, el diablo levanta personas para que le quieran tapar la boca a este predicador. Y eso pasó en el capítulo 30, versículos 9 y 10 del profeta Isaías. ¿Sabe qué decía? ¿Sabe qué decían los falsos profetas? ¿Sabe qué le decían a los profetas de Dios? ¿Sabe qué decían? Ya dejen de estar profetizando lo recto. Ya dejen de estar hablando en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Y es tiempo, decía, que nos digan mentira. Es tiempo que nos profeticen cosas bonitas. Y dejen de estar profetizando en el nombre de Jehová. Que el Señor reprenda al diablo y a los demonios, hermano. Que el Señor reprenda al diablo y a los demonios, hermano. Si aquí no nos dan una ofrenda, es cierto que nos podemos sentir tristes, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Pero si aquí no nos dieran una ofrenda, porque se le mete el diablo a la gente, le aseguro que a la vuelta de la esquina
suficiente para que Dios use a una persona y nos dé para la comida, porque Dios al que llama lo va a sostener. Dios al que llama como hijo le va a suplir todo lo que necesita. Hermano predicador, si aquí te quitan los privilegios, vete para allá, y si allá te quitan los privilegios, vete para allá, pero no calles esta verdad, no calles esta palabra.